Gracias. Voy a pedir autorización para leer, para no excederme. Quiero hacer referencia a 3 planos para incorporar al debate. El primero de ellos ya fue planteado por otros expositores con anterioridad, y que es que la realización de esta asamblea nos lleva nuevamente al debate sobre 2 normas que esta legislatura ha aprobado en años recientes, modificatorias a su vez de la reciente nueva estructura penal de la provincia. Las reformas introducidas en las leyes constitutivas tanto del MPA como del organismo de investigaciones a través de las leyes 13.087, ampliando la competencia de la legislatura en la posibilidad de investigar a miembros de ambos organismos, así como la ley 14.016, más reciente aún, estableciendo nuevas incompatibilidades a los mismos funcionarios, buscando resguardar la debida objetividad e independencia que los mismos deben asumir de esas funciones. Obviamente, sé que serán el centro de este debate. Sin embargo, debemos coincidir con lo que señala la Comisión de Acuerdo a través de su dictamen en cuanto a la posibilidad o no de establecer alguna inconstitucionalidad de alguna de estas normas hoy vigente. Solo es competencia de la justicia en este marco constitucional de control de interpoderes, con lo cual no nos vamos a referir a este aspecto como sí lo hicieron otros diputados y diputantes preopinantes. Son leyes vigentes y su constitucionalidad o no, en este caso en particular, seguramente será materia de análisis en los distintos caminos que el propio Marcelo Saín ya ha anunciado, incluso ya ha comenzado, como quedó expresado en su participación en la Comisión de Acuerdo. En este punto entendemos que la vigencia de ambas normas nos permiten avanzar en este tratamiento. En segundo lugar, la calificación de mal desempeño en un proceso de tipo político, como son los enjuiciamientos de los cuerpos legislativos, cuando en el marco de su competencia le toca juzgar la actuación de funcionarios bajo su análisis, no puede ser sometido a las reglas de los procesos judiciales. Basta con respetar el debido proceso, con un reglamento previo que garantice el derecho de defensa, con instancias para poder ofrecer prueba y ser escuchado. Pero en sí, la calificación de mal desempeño no requiere la existencia de conductas típicas en los términos de las previsiones del Código Penal. Se ha dicho reiteradamente que los parlamentos, en estos casos, no imponen penas, ni juzgan responsabilidades civiles o penales. Solo resolverá la permanencia o la remoción de los altos funcionarios sometidos a estos procesos. Es decir, que así como es posible que la justicia revisara los aspectos de competencia y de aplicación de las normas con las cuales hoy estamos avanzando en este proceso, no podrá ser materia judiciable ni la calificación ni los fundamentos con los cuales la mayoría requerida, conformada muy posiblemente en esta asamblea, obviamente que ya se conformó, concluya este procedimiento con la destitución del señor Marcelo Saín. Esta calificación de mal desempeño en materia exclusiva de análisis de esta asamblea, y en este sentido creo que hay razones suficientes para así calificar las conductas del señor Marcelo Saín, desde su retorno al organismo de investigaciones. En este punto, desde la Comisión se exponen 3 aspectos. 1, desplegar conductas que demuestran su intervención directa o indirecta en política, obviamente sostenido por distintos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley 13.013, de la Ley 13.459 y de la propia Constitución Provincial en su artículo 89. Desplegar conductas públicas que afectan la confianza en la función que cumple en el Ministerio Público de Acusación, artículo 48, inciso 2 de la propia Ley 13.013. Y como tercer punto, observar una conducta reprochable que afecte su deber de guardar absoluta reserva de todo lo relativo a sus funciones, y después me voy a referir en particular en este punto, artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al respecto, en modo alguno se puede sostener que este proceso
esté vinculado a lo que Saín ha investigado, como él mismo temerariamente vuelve a manifestar en cada oportunidad. El director del organismo de investigaciones, que yo recuerde, jamás fue nombrado, molestado, quizás hasta incluso era desconocido para muchos integrantes de la anterior composición de la Cámara, en su primer año en funciones en el organismo de investigaciones. Cabe recordar que Marcelo Saín también ingresó a través de un concurso en la gestión del Frente Progresista, como bien lo señalaba el diputado Blanco, cuyo proceso de designación también él mismo se ha encargado de descalificar, reiterada y públicamente, dando a entender que dentro del propio MPA se le persigue también por parte de funcionarios designados por los mismos procesos que generaron su ingreso al mismo Ministerio Público de la acusación. Incluso el mismo Saín admite no tener diálogo con el fiscal general, cuando precisamente el organismo de investigaciones que está definido en su artículo 2 de la ley que lo crea como un órgano técnico de apoyo a la gestión del fiscal general. Las conductas que constituyen el mal desempeño son consecuencia de idénticas actitudes que comienzan desde el momento en que asume el Ministerio de Seguridad, con una sobreactuación, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, de carácter netamente político-electoral, de confrontación permanente. Acá debo mencionar que fuimos pocos los que desde el primer momento fuimos críticos a la posibilidad de que pidiera licencia en el organismo para asumir una función en el gabinete político del gobernador Omar Perotti. El doctor Saín no debió haber vuelto al organismo de investigaciones, por cuanto su presencia allí afecta claramente, a través de sus dichos y públicas manifestaciones, la confianza, la reserva de información, la objetividad, la independencia que la conducción de este organismo debe tener. No solamente con la filtración mediante operaciones periodísticas, también muchas veces esa información que deben ser celosamente guardados para los debidos procesos fueron ventiladas por manifestaciones públicas que el propio Saín realizó en distintos medios de comunicación de la provincia de Santa Fe. Saín jamás debió volver al organismo porque incluso es el propio MPA y el propio organismo del cual se encuentra a la cabeza el que debe investigar denuncias en marcha contra su propia conducción en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, como también ya se ha manifestado en varias oportunidades en este recinto. Esta asamblea en este punto entonces está buscando poner un poco de orden, como el entonces candidato a gobernador Perotti decía en su campaña, un organismo vital para resolver los problemas de la seguridad pública requiere de profesionalismo, vocación política y sobre todo la templanza necesaria para resguardar y reservar toda información que debe ser utilizada en los debidos procesos, como lo dije anteriormente. Las conductas de Saín lejos están de brindar esa posibilidad de un correcto funcionamiento del organismo de investigaciones. Inevitablemente viene a nuestra memoria el discurso de alta agresividad política del gobernador Perotti al asumir en este recinto, atacando al exgobernador Miguel Lifchi de manera totalmente inmerecida, con acusaciones infundadas, maliciosas en relación a posibles connivencias con el delito. Se ponía en marcha entonces una operación política de la cual, evidentemente, el ministro Marcelo Saín era parte del brazo ejecutor. Lejos de los caminos del consenso y unidad para enfrentar el delito con transformaciones profundas y con un combate serio contra las mafias. Se quedaron en las peleas intestinas, de las internas proyectadas a la sociedad y del agravio permanente, alejando incluso cualquier posibilidad de diálogo político con tal fin. La realidad nos golpeó a todos, no solo por el COVID con sus muertes, sino el dolor del incremento de la inseguridad y la violencia, mientras quien estaba a cargo de la seguridad estaba más ocupado en aquel montaje que había puesto en marcha el gobernador y hoy parece no tener respuestas frente al incremento de la violencia y el delito. El gobernador Perotti es responsable también de esta situación,
por cuanto debió haber sido quien garantizara que su exministro no regresara al organismo de investigaciones, dado que la intensidad de sus declaraciones, operaciones y opiniones políticas ya lo inhabilitaban de por sí a la conducción del organismo. Por esta razón, esta respuesta es la que la legislatura está en condiciones de dar, de acuerdo a sus atribuciones y con razones suficientes para esta calificación de mal desempeño de las funciones, para las cuales originariamente había sido designado. El tercer plano del análisis en esta decisión es, a mi juicio, el institucional y el que más nos debe preocupar. Saín se va por sus actitudes, no por sus investigaciones, pero deja una sensación frustrante de una gestión que había generado expectativa, pero luego fue un fracaso. Nos queda además un organismo y un MPA afectado que necesariamente, rápidamente, debe volver a funcionar en plenitud, aún con las heridas o resentimiento que hacia su interior pueda tener. También Saín ha intentado abordar una fuerte pelea contra las mafias. En lo personal no tengo duda, pero lamentablemente ha sembrado, y seguramente lo seguirá haciendo, sospechas, un manto de dudas que pretende expandir sobre la mayor parte de la política santafesina y sobre esta legislatura, y en particular con miembros del Frente Progresista y algunos dirigentes como el propio Maximiliano Puyaro y el senador Lisandro Enrico, que han tenido la valentía de enfrentar y denunciar a parte de las mafias del delito organizado en la provincia de Santa Fe. Saín debe entender que no todos somos iguales, que la responsabilidad que merita su tarea debió empezar por no hacer imputaciones públicas infundadas. Una vez más, como en otras oportunidades de nuestra historia, cuando la política proyecta sus internas hacia el Estado y la sociedad, el daño institucional debe ser reparado cuanto antes. Y esto es lo que intentamos reparar en el día de hoy. En este aspecto, donde debemos poner el mayor empeño. La institucionalidad en la provincia viene siendo afectada en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, públicos agravios ante integrantes de distintos poderes. Nuevamente, aprobaciones fictas para el organismo público de control de la provincia, como es el Tribunal de Cuentas, de un funcionario acusado de violencia. Asimismo, un legislador que va de la acción penal de la justicia amparándose en su fuero. Hemos presentado un proyecto que busca interpretar, acorde con los tiempos y con la Constitución Nacional, la figura de los fueros. Tenemos que dar el ejemplo. Los mismos no están en nuestro beneficio, sino que fueron pensados en protección de la sociedad a la que nos debemos. Como bien ha señalado el procurador de la Corte, el doctor Jorge Barraguirre, recientemente en un dictamen, el proceso judicial debe interpretarse como un antivirus contra la corrupción. Los funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuenta y no podemos hacer derecho al revés, con una interpretación regresiva de la Constitución provincial a la luz de las inmunidades que la misma prevé en relación a los legisladores y legisladoras. Desde esta banca respaldamos la tarea que vienen desarrollando los fiscales de criminalidad organizada, doctores Matías Ederi y Luis Echapa Prieta, en la investigación que desarticuló la presencia de una red de juego clandestino en el territorio provincial. Resulta necesario entonces ponernos a ver y revisar de qué manera la relación entre los distintos poderes, la independencia y el pleno funcionamiento de los organismos de control estén precisamente destinados a que nadie quede sin control y sean ordenados de forma tal que los mismos jerarquicen y transparenten las instituciones del Estado santafesino. Muchas gracias.